Siendo las 8 en punto de la noche, damos inicio a tu programa favorito, con los mejores críticos en literatura. Bienvenidos a Verdades entre Letras. Él había dirigido las operaciones ese día, era verdad. No había participado en ellas, pero había hecho más que consentirlas. Las había organizado. Al fin y al cabo, el corazón... Al final de todo, el coronel lo había llamado para que le diera un tiro a la prisionera llamada Delia. Pero él se había negado, así que la había llevado hasta el borde del cerro y la había dejado abandonada en el camino. Muy buenas noches, mi querido público. Soy Brian Asenjo y en esta ocasión les doy la bienvenida a un nuevo episodio en Verdades entre Letras, el espacio donde la literatura nos abre y nos revela sus capas más profundas. En esta noche nos sumergiremos en La Pasajera, una novela escrita por Alonso Cueto que lanza una mirada aguda hacia los prejuicios, heridas del pasado y las verdades crudas de nuestra querida sociedad peruana. Y para esta conversación me acompaña un panel de lujo, dos voces críticas y apasionadas de la literatura peruana. Les doy la bienvenida a Eduardo Mendoza y Ada Bella y Nostroza. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, Brian, y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio donde la literatura se convierte en memoria viva. Hola mis queridos oyentes, muy buenas noches, es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Esta noche, más que nunca, las palabras nos piden atención, porque lo que vamos a tratar hoy no es fácil de ignorar, no lo podemos pasar por alto. Excelente, entonces sin nada más que decir, comencemos. A ver, primero quiero comenzar contigo, Ada. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que fue la intención de Alonso Cueto al escribir La Pasajera? Mira, Brian, yo creo que Cueto no solo quiere contar una historia. Lo que hace en La Pasajera es invitar a un lector a mirar al frente de las heridas más profundas de nuestro país, las consecuencias del terrorismo, y lo hace desde lo más humano, desde el dolor que permanece incluso después de los hechos que hayan terminado. Excelente, Ada, muy potente lo que nos compartes. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿tú crees que se hayan escapado o mencionado algunas vivencias del propio Cueto en esta novela? ¿Y nos podrías contar un poquito más sobre esto? Sí, claro. En una entrevista muy breve pero significativa, Cueto menciona, entre otras cosas, que vivió cerca de los años más duros del conflicto armado en el Perú, no como víctima directa, pero sí como un testigo atento de lo que estaba pasando en el país. Y eso se refleja claramente en La Pasajera, la forma en la que aborda la culpa, el silencio, el trauma, es demasiado precisa para que solo sea una imaginación de él. Es como si Cueto recogiera fragmentos de la realidad que otros callaron y los reconstruyera con palabras. Lo que no se dijo en ese momento, él lo transformó ahora en literatura. Además, hay muchas contención en su escritura, pero también mucha verdad. Y eso tiene que ver con su propia experiencia como observador. Alguien que escucha, que vio, que caminó por un país herido. Él mismo lo dice, que los taxistas son como un confesionario ambulante, porque él escuchaba historias trágicas de aquellos momentos. Él era como un pasajero, pues en sus viajes por Lima los taxistas le contaban ese tipo de anécdotas. Entonces,
Más que inventar, Cueto analiza esas evidencias, esas vivencias que ellos pasaron, las propias y las ajenas, en una historia que busca no solo narrar el horror, sino comprenderlo. Y eso vuelve a la novela mucho más que un relato. La convierte en un acto de memoria y a la vez en una forma de redención. Wow, qué potente todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero creo que ya es momento de darles el turno a hablar a mi compañero Eduardo. Así que quiero empezar con una pregunta clave para ti, la cual es la siguiente. Si tuvieras que recomendar esta novela, La Pasajera, a otros adolescentes como tú, ¿por qué lo harías? ¿Qué crees que tiene esta novela que pueda tocar a los jóvenes de hoy en día? Muy buena pregunta, Brian. Mira, yo creo que La Pasajera tiene algo muy poderoso. Nos muestra que los recuerdos, especialmente los más duros, no desaparecen así nomás. Se quedan con nosotros, nos acompañan, nos cambian. Y eso es algo que muchos adolescentes también viven. Desde otras experiencias quizás, pero lo sienten. En los personajes, especialmente Delia y Arturo, vemos emociones muy intensas como la culpa, el miedo, el dolor y también, en medio de todo eso, las ganas de empezar otra vez. Eso conecta. Gracias, Eduardo, por esa respuesta. Pero ahora te quiero hacer una pregunta mucho más personal todavía. Y es que si tuvieras que resumir toda la novela de La Pasajera en una sola palabra, ¿qué palabra usarías y por qué? Creo que sin dudarlo te diría rendición, porque La Pasajera no se trata de olvidar el pasado, sino de enfrentarlo, no de hacer como si nada hubiera pasado, sino de mirar lo que dolió y decidir seguir caminando aunque duela. Delia, por ejemplo, no busca borrar lo que vivió, ella quiere sobrevivir a eso, entenderlo y quizás soltarlo. Su regreso a la ciudad no es su vida, es un intento de volver a respirar. Un intento torpe, dolido, profundamente humano, pero valiente. Excelente todas las respuestas que me han dado el día de hoy. Lamentablemente, este episodio ha llegado a su fin, pero no queremos irnos sin antes agradecer de todo corazón a nuestros invitados, Eduardo Mendoza y Ada Bella Inostroza, por habernos acompañado con tanta lucidez y sensibilidad en esta conversación. Y por supuesto, gracias a ustedes, mis queridos oyentes, por estar una vez más al otro lado de la pantalla, compartiendo este espacio en donde las letras nos ayudan a mirar más a fondo, a sentir más fuerte y a pensar con más claridad los problemas que vive nuestra querida sociedad peruana. Hoy La Pasajera nos ha dejado una certeza, que la literatura no solo se cuenta, sino que también se testimonia, denuncia y sobre todo nos invita a no olvidar. No solamente una novela, sino es una memoria viva, un espejo que si nosotros nos atrevemos a mirarlo, tal vez nos devuelva algo que nosotros hemos perdido. Y si aún no la han leído, les animo a dejarse llevar por sus páginas, porque al igual que sus personajes, todos y cada uno de nosotros cargamos con algo que necesita ser contado, dicho, necesita ser comprendido y necesita ser sanado. Recuerden que siempre cada libro es una puerta y nosotros como lectores somos los que damos el primer paso para poder cruzarlo. Nos reencontraremos en el próximo capítulo de Verdades entre Letras. Hasta entonces, sigamos leyendo, pensando y sobre todo sintiendo. Hasta luego, mis queridos oyentes.